lo estuve revisando y analizando y la verdad que creo que de acuerdo a eso vamos a tener un debate muy fluido. De manera que, senador Milton, tiene usted la palabra para perdón, senador Varela, tiene usted la palabra para empezar el debate. Muchas gracias. Gracias, presidente. Darle un cordial saludo a la mesa directiva, a los colegas que hoy están acompañándonos en este debate, a los señores funcionarios del gobierno, al señor ministro de Medio Ambiente, al viceministro de Minas, al viceministro de Interior, a los amigos de las empresas mineras que trabajan en ella, que hoy nos acompañan, a los del área andina, todo y cada uno de los periodistas. Yo no sé si 20 minutos serán suficientes, presidente. Más aún cuando es la primera vez que esta comisión va a compartir con el señor ministro de Medio Ambiente, a quien le damos la bienvenida. Había un sentimiento aquí de, digamos, preocupación, ministro. Dentro de ellas yo la compartía porque de verdad que en varias citaciones que habíamos elevado hacia su cartera, no habíamos logrado que la respuesta fuera positiva y nos acompañara, sobre todo en un tema tan neurálgico que se discutió en esta comisión como fue la nueva reforma a la distribución de regalías, donde finalmente terminó siendo protagonista el ministro de la cartera o el de la plata. Lo que quedó en la cesación, senadora Marixa, es que lo único importante en ese momento era los recursos económicos. Yo sí le doy la bienvenida y a la vez, ministro, ojalá su presencia pueda ser más frecuente, sobre todo en esta comisión que es la encargada de los temas medioambientales. Entonces le agradezco, presidente, yo no sé si 20 minutos sean suficientes, le voy a agradecer sea generoso con el tiempo, porque el tema es bastante complejo y bastante extenso. Perfecto, senador. La propuesta del senador Milton, entonces, de 30 minutos, con mucho gusto. Empiece, tiene la palabra. Yo inicio por decir que cuando estaba estudiando, o cuando estábamos estudiando en la unidad de trabajo legislativo que tengo a mi cargo, este tema, no pude desprenderme de la visión que tengo de las épocas de la conquista, ministro. Esa visión de Occidente que tenía de América, donde finalmente había toda una riqueza cultural, donde había toda una riqueza arquitectónica, donde había toda una riqueza astronómica. Nuestros indígenas eran abundantes en riqueza, pero lo único que le interesaba en ese momento a Pizarro, que era un hombre cuidador de puercos en España, era el oro. Esa visión elemental de Europa o de Occidente en ese momento todavía hoy creo que se mantiene. Y me hizo acordar un libro de William Ospina, El país de la canela, que inicia diciendo, en un diálogo que tiene Teofrastus con Medina, Teofrastus era un genio, nos dieron la diversidad del mundo, me dijo, pero solo queremos el oro. Así está Colombia, ministro. Es un país rico, abundante en ecosistemas, abundante y rico en diversidad biológica, y hoy solo se habla de carbón y de petróleo. Eso me hace acordar esa vista elemental que tenía Occidente de América. Y lo digo, ministro, porque hay la concepción de que algunos bienes intangibles y que son de propiedad pública, me refiero al aire, me refiero a los ríos, me refiero a los humedales, pareciera que no tuvieran precio o ningún valor. Y hoy, sin ningún tipo de escrúpulos, se está desarrollando una política en Colombia que está atentando contra la vida y la existencia del ser humano en la tierra. Lo decía Robert Morán, la minería, hágase bien, ministro, o hágase mal, atenta contra la vida. No es selectiva. Atenta contra el aire, atenta contra el agua, atenta contra el suelo, atenta contra la biodiversidad, atenta contra los paisajes, atenta contra la sociedad, produce desplazamientos. Y en ese gran negocio que hoy se ha implementado en Colombia, en el cual hemos depositado la esperanza
de crecer económicamente, no se nos está pagando. Los ríos no tienen la propiedad comercial de pasarle una factura a la sociedad. La polinización, ese proceso de las abejas, ministro, que tienen la capacidad de reproducir a los vegetales, no tienen la posibilidad de pasar una factura y decir cuánto valen. Los humedales no tienen ningún tipo de posibilidad de generar una factura. Y yo no estoy diciendo con esto, ministro, que nos paguen las empresas multinacionales esto. Nadie sacrificaría sus piernas para que se las pagaran. Lo que estoy diciendo es que nos están dañando y por lo tanto tienen que pagar en este negocio. Y quiero que ese ejercicio que acabo de hacer sea de forma transversal, tocado en cada una de las partes en las cuales voy a intervenir, ministro. Hoy ese proceso de explotación de recursos naturales no renovables, viceministro, está colocando al colombiano como un objeto. No somos sujetos. Somos un objeto dentro del proceso, por lo cual no tenemos ningún tipo de derecho a participar de este procedimiento. No nos deja participar del negocio. Tienen la capacidad de deteriorar nuestro hábitat y nuestra estabilidad social, pero no le dejan nada a cada uno de los colombianos que convive con este negocio. Prácticamente hoy lo han definido como el enclave. Y el enclave no es otra cosa que generar riqueza desde la pobreza, desde los que conviven alrededor de esta actividad. Y eso solamente a manera de introducción se traduce, ministro, porque hay un Estado débil. Hay un Estado frágil, hay un Estado permisivo. Se legisla para las empresas, 20 años hemos legislado para el gran capital. Se conceden títulos en contravía inclusive de la Constitución y de la ley. Se otorgan licencias sin ningún tipo de estudio técnico que permita por lo menos visualizar algún daño dentro de los ecosistemas. No se respeta el agua, no se respetan los páramos. Y lo que es peor, se ha convertido en una empresa, porque hoy ya de pronto menos en este gobierno, la puerta giratoria era la constante. Hombres y mujeres que trabajaban con el Estado en procedimientos delicados de otorgar licencias o de otorgar títulos, los expedían y el mes siguiente estaban laborando con las empresas a quienes se beneficiaban con las licencias y los títulos. Eso es particularmente ofensivo con una política pública que pretenda conservar las garantías mínimas de los ciudadanos que habitan en este territorio. Prevenir, mitigar, corregir y compensar debe ser cada uno de los verbos que transiten cada una de las licencias que se piense expedir. Pues yo me he puesto a estudiar cada una de las licencias, senador Milton, y difícilmente se conjugan dos verbos a la vez. Por lo general quedan en mera formalidad porque en el territorio hacen una cosa totalmente distinta a la que dicen las licencias. Y voy a iniciar por decirle a Colombia y a quien nos ven, ministro, la presión que hoy está ejerciendo la actividad de minería en nuestro territorio. Esa es Colombia. 113.891.000 hectáreas, de las cuales tenemos 22.000 millones o 22.500.000 hectáreas en áreas protegidas. Áreas que inclusive la misma Corte Constitucional a través de sentencias ha evitado que sea puesta al servicio de los intereses diferentes que a la conservación. Artículo 63 de la Constitución eleva a la categoría de derecho constitucional las áreas protegidas. Pero des en cuenta cómo la presión de esa actividad minera empieza a desbordar cualquier capacidad constitucional o legal de blindar aquellos sectores que la Corte considera que son inviolables, inalienables e inembargables e imprescriptibles.
En 10 años, ministro, 2 años del presidente Andrés Pastrana y 8 años del presidente Uribe. No estoy responsabilizando a este gobierno. Adjudicamos 11.000 títulos mineros. 11.000 títulos mineros que comprometieron 5.800.000 hectáreas. 5.13 del territorio colombiano ya hoy está en títulos mineros. La anterior, por favor. Y de esos 11.000 títulos mineros, senadora Daira, 38 títulos fueron otorgados en área de reserva nacional. Lo que a juicio muy particular mío digo de que hubo una flagrante violación a una norma constitucional que podía estar rayando en algún aspecto disciplinario o penal. Porque la Corte Constitucional, a través de una línea jurisprudencial, ha prohibido de que estas áreas, vuelvo y reitero, se sometan a ninguna actividad distinta a su conservación, y lo hace porque está preocupada por garantizar la vida de los colombianos y la existencia. 36.400 hectáreas hoy, que aparecen formalmente dentro de las áreas protegidas, ya hacen parte de los títulos mineros, el 0.3% de los parques. Pero sobre todo, más terror le da a uno ver la siguiente gráfica. ¿Cuál es la aspiración que tiene la actividad de la minería en Colombia? Yo no me opongo a la minería. De hecho, yo uso reloj, estas gafas son producto de la explotación minera. Pero yo sí creo que vale buscar el punto de equilibrio que permita que quienes tenemos un afán de desarrollarnos respetemos y garanticemos la existencia del ser humano en la tierra. 59% del territorio colombiano, ministro Fran, está en aspiraciones de títulos mineros por parte de quienes hacen esta actividad. Más de la mitad del territorio colombiano hoy, si se atreviesen el gobierno a darse las licencias y los títulos, estarían en explotación de minería. Pero lo que es peor, 360 títulos de esos que tienen aspiraciones de que se le otorguen hoy, están dentro de las reservas de las áreas protegidas. 193.000 hectáreas tienen las pretensiones hoy de ser arropadas con la actividad de la minería, el 2% de los parques naturales. Y de esos 59%, ministro, hay 419 títulos que están en páramo. 106.000 hectáreas de páramo ya están en títulos mineros, el 5.5% de los páramos. Y de las áreas Ramsar, son áreas que internacionalmente tienen protección y que todos los países del mundo han firmado, pues ya tenemos 44 títulos mineros, 9.000 hectáreas, ministro. Áreas que internacionalmente tienen protección. Y me llama poderosamente la atención porque, siendo Colombia uno de los países más ricos en biodiversidad, es uno de los que menos áreas Ramsar tiene enlistadas para la protección. Solamente tenemos 5. La Ciénaga del Otún, la Cocha en Pasto, la delta del río Baudó, el río Magdalena y el sistema lacustre en Chinganza. No sé por qué, ministro, no se encuentra la Ciénaga de Zapatosa, el espejo más grande de agua dulce que tiene Latinoamérica. No tiene una protección internacional. Aspiro que en su cartera, ministro, en su administración, podamos en la próxima convención que se realiza en julio, en Bucarest, Rumania, usted lleve la solicitud de que la Ciénaga de Zapatosa sea elevada como protección internacional en la convención de Ramsar. Y decía que me extrañaba de Colombia solamente 5 ecosistemas están protegidos por la convención enlistados, porque Argentina tiene 20.
Ecuador, con una capacidad y una biodiversidad inferior, tiene 20. Creo que es una gran apuesta la que tiene que hacer, ministro. Tratar de lograr compensar de alguna u otra forma de que esa actividad que legítimamente se ejerce en la explotación de los recursos naturales nos garantice, no vía de museo, nos garantice, óiganse bien, no envía de museo nuestros ecosistemas. Y le voy a decir, ministro, por qué esa tensión que hoy se presenta frecuentemente entre la sociedad y los grandes megaproyectos, no solamente de minería, tiene que resolverse vía conciliación. Páramo de Santurbán, su departamento, creo, presidente, se levantó masivamente, 800.000 personas, porque sienten que en la explotación minera de oro en el páramo va a colocar en riesgo su vida, pues le va a alterar el acueducto y el agua que reciben. La represa de Quimbo, sin ser un producto minero, sin ser un proyecto minero, hizo levantar a una sociedad, porque sentían que estaban poniendo en riesgo la vida y la existencia de toda su sociedad. La Colosa, el Parque Tayrona, ministro, el río Ranchería, a quien pretenden modificarle el curso, en más de 37 kilómetros. Una experiencia negativa que recibimos ya los cesarenses, cuando modificamos el río Calenturita. Santa Marta, las playas de Don Jaca, yo no sé si habrá posibilidad de colocar y Marmato. Eso pasa en Santa Marta, senadora Daira, en sus playas. A eso me refiero cuando digo busquemos el punto de equilibrio entre quienes tienen afán en desarrollar una actividad legítima, pero quienes también queremos garantizar por lo menos un medio ambiente sano. Eso es botadero de estéril en el embarque que había en Santa Marta. Usted debe conocerlo bien, que es de esa región. Vertimiento de aguas residuales, ministro. A eso me refiero, que es insensato, inhumano, anticristiano. O sea, está bien que tengamos en afán en algunos pesos, ministro, pero eso sí definitivamente merece la intervención de un Estado. Miren el camarón por dentro. Merece la intervención de un Estado para que por lo menos la dignidad y la decencia de los pueblos colombianos se respete. Yo, esa tragedia que se presenta o esa diferencia que se presentan en esos territorios no la conozco mucho de forma presencial. Voy a referirme a mi departamento, ministro, porque sí lo conozco y lo transito permanentemente y me da la posibilidad de entender el problema. Problema que no debe ser distinto al que está viviendo La Guajira, el Magdalena, Tolima, Chocó, porque finalmente es la misma actividad. Ese es el departamento del Cesar, ministro. Tiene 22.905 kilómetros cuadrados. Algo más de 2.300.000 hectáreas, no puede tener más. Esas son las reservas forestales que tiene. Un Cesar, doctor, ministro, un departamento que tiene 2.300.000 hectáreas, la página siguiente, hoy tiene 340.000 hectáreas tituladas en minas. La séptima parte de nuestro departamento hoy está en actividad minera, ministro, sobre todo el centro del departamento. 340.000 hectáreas ya tienen título minero, un departamento de 2 millones. Y lo que es peor, la aspiración que tiene la actividad minera en el departamento, la pretensión. Hoy hay en solicitudes 1 millón de hectáreas comprometidas para hacer títulos mineros. Cuando vi esta gráfica me pregunté dónde va a vivir o dónde vamos a vivir los cesarenses. Si esa aspiración se convierte en realidad.
1 millón de hectáreas, ministros, de un departamento que tiene 2.300.000 hectáreas. El 50% de nuestro departamento hoy tiene aspiraciones a convertirse en minas. Aprovechando su presencia y la oportunidad que me da Dios y la posibilidad que tengo de intervenir, ojalá eso no se haga realidad, ministro. Como cesarense, le hago esta solicitud, evalúe bien estas solicitudes que hoy le están haciendo en el Cesar para convertir este departamento en una gran mina a cielo abierto. Estos son los proyectos que hay hoy en minería en el departamento del Cesar, en el centro. Ahí está La Jagua, Becerril, Codazzi, Chiriguaná, El Paso. Están los 6 proyectos más grandes que tiene Colombia. El 90% de lo que exporta este departamento es carbón. Algo más de 43.000 toneladas de carbón. La gráfica siguiente. Esto va a ser en el 2020. El eje minero, ministro, si le damos viabilidad a todos los títulos que se pretenden hoy explotar en este departamento. Como lo pueden ver, no es un tema del campo, no es un tema de que los campesinos no puedan convivir con la minería, ministro, sino que al paso que vamos, la organización geopolítica y administrativa del departamento del Cesar la van a imponer las grandes mineras. Agustín Codazzi no va a tener por qué hacer mapas, los mapas se elaborarán de acuerdo a la necesidad y la aspiración que tengan las diferentes empresas en los títulos mineros. Impactos ambientales. Estos son los impactos ambientales, ministro, que usted también conoce. Afectación a los ecosistemas, modificación del paisaje, pérdida de la calidad de agua, contaminación atmosférica, pérdida y afectación de la biodiversidad, pero sobre todo la contaminación de los suelos. Todos estos impactos ambientales son los que hacen que uno le diga si de verdad este negocio, ministro de la minería, está pagando lo que debe pagar. Si dentro del precio del carbón, internalizándolo, las empresas multinacionales están pagando lo que de verdad tienen que pagar, senadora Daira. No es que no lo hagan. Es que si lo hacen y no lo hacen perfecto y nos dañan, nos paguen por el daño. No pintando una iglesia, ni haciendo un parque, ni colocando una banca. 150.000 millones de dólares, ministro, vale la polinización. Algún economista que se atrevió a cuantificar lo que era un proceso natural. Un economista hindú. 150.000 millones de dólares vale el proceso de polinización. Y le voy a decir lo que pasó en Estados Unidos. Una conclusión que se llevó a cabo después de la explotación en Apalaches. En los condados de esta región para el periodo 1979 y 2004 se encontró que las tasas de mortalidad asociadas al cáncer de pulmón o fallas cardíacas y enfermedades respiratorias y del hígado eran más altas en las áreas donde se concentraba la explotación del carbón. Y cuantificaban los daños para la salud humana de los habitantes de los Apalaches en 75.000 millones de dólares anuales. 75.000 millones de dólares anuales costó el deterioro de la salud de los habitantes de Apalache. En contraste, los autores estimaron los beneficios económicos totales de la minería de carbón, que no ascendió a más de 8.080 millones de dólares anuales. Las utilidades, ministro, de la actividad minera en los Apalaches, perdón, senador, no compensa ni el 10% de los daños del deterioro de salud que tuvieron sus habitantes. Ya se está empezando a cuantificar, ministro. Ya usted como ministro de Medio Ambiente no puede permitir
que el ministro de la cartera o el ministro de Hacienda salga a decir que el Producto Interno Bruto de los colombianos creció al 7%, 8%, sin decirle a los colombianos también cuánto decrecimos perdiendo los diferentes ecosistemas. ¿Cuánto ha costado el deterioro ambiental? ¿Cuánto ha costado el deterioro de la salud de los trabajadores que al interior de la mina están sacrificando su vida? ¿Cuánto ha costado el deterioro social de los habitantes que por accidente o por desgracia están viviendo al lado de las minas? Ese es el próximo Producto Interno Bruto que yo quiero ver que el gobierno manifieste, donde usted, ministro, le haga un grueso favor a este país, descontándole el deterioro ambiental y el deterioro social y el deterioro cultural que han sufrido estos pueblos producto de la actividad. Y vuelvo e insisto, yo no estoy en contra de la explotación minera, ni fundamentalista que fuera. Yo creo que es necesario, ministro. Lo que creo es que Colombia no se ha preparado. Lo que creo que es Colombia hoy no tiene unos organismos fuertes que intervengan y no tienen instrumentos para hacerlo, y es una obligación de ustedes como Estado en esta década fortalecerlo, para que en una década no estemos hablando de lo que hoy estamos hablando, del abuso que las empresas están haciendo en los diferentes territorios. Esos son los ecosistemas estratégicos que tiene el departamento del Cesar. Sistema el de la Sierra Nevada, el del Valle del Río Cesar, el complejo de la Zapatosa, la serranía de Perijá y el Valle del Río Magdalena. Estos 5 complejos, ministro, están intervenidos casi en un 60% por la actividad minera, iniciando al final el proceso en el punto de partida donde nace el río, o finalmente donde alguna oportunidad tuvo que terminar y nunca terminó porque se intervino su cauce. De esos ecosistemas que aproximadamente, ministro, tienen 800.000 hectáreas, el 40% del departamento del Cesar está vinculado al ecosistema. Pues permítame decirle, ministro, que ya el 14% de ese 80%, o de esas 800.000 hectáreas, tienen títulos mineros otorgados. Algo más de 130.000 hectáreas de los ecosistemas en el departamento del Cesar, de uno o de otro, están intervenidos con títulos mineros. Pero lo que más me llama poderosamente la atención es la aspiración que tienen. Hoy hay solicitudes por el 71% de los ecosistemas en títulos mineros. 649.000 hectáreas son pretendidas de los ecosistemas, de las 800.000 hectáreas que tenemos sagradamente constituidas para conservar la vida en solicitud de títulos mineros. El 85% de nuestros ecosistemas, ministro, está en solicitud o en ejercicio de título minero en el Cesar. Es algo que debe llamar la atención, ministro, en su cartera. Y se lo digo ¿por qué? Porque ya tenemos una experiencia. Porque ya tenemos una experiencia negativa. A nosotros se nos modificó el río Calenturita. Y los técnicos tuvieron la inteligencia de explicar que no iba a pasar nada. Pues en el Cesar sí están pasando muchas cosas, ministro, producto de la desviación de ese río. Hay 200.000 hectáreas afectadas. Y no necesariamente el invierno hace que el río afecte las extensiones de la tierra. En su momento le voy a demostrar cómo el río Calenturita afectó su modificación, los ecosistemas. Atrás. ¿Qué pasa con el agua, ministro? La actividad minera aumenta la vulnerabilidad del recurso del agua. La relación estrecha que existe entre este líquido preciado y los demás recursos. El abastecimiento de la población proviene de pozos y aljibes. La ausencia de planes de monitoreo o contingencia. La desviación de los ríos Tucuy, Maraca, El Sororia y Calenturita.
han hecho que se altere toda la actividad hídrica en el centro del departamento. Anteriormente a la actividad minera, a 40 metros ya conseguíamos agua en el centro del departamento. Se dice que hoy 140 metros y todavía no han encontrado un punto de agua fuerte para sostener por lo menos lo que consumen en los pueblos para beber. Ese era el río Calenturita, ministro. La flecha roja era donde pasaba, la flecha azul por donde lo canalizaron. Pero hoy todo lo que ustedes ven alrededor es el río, no tiene cauce. Hay un señor Lacutir, ¿me acuerdas el nombre, Federico? Adolfo Lacutir, quien tiene una queja precisa. Cómo el río Calenturita, a partir de su desvío, permanentemente se le vive metiendo en su finca. Y una actividad que venía realizando de sembrar árboles para madera no la ha podido continuar. Lo que quiere decir es que este ejercicio de la minería no solamente afecta a los pobres, sino a quien más o menos tienen alguna posibilidad de vida y caen en desgracia porque colocan una minería a su lado, también se ven afectados. Elsa Matos tiene un promedio de muertes, de animales de 200 anual, ministro. Elsa Matos, aproximadamente. Y sucede porque el río, cuando quiere encontrar su cauce normal, se choca con una montaña de estériles, montaña que voy a mostrar seguidamente, de 400 metros. Y lógicamente se reconduce por donde la fuerza y la velocidad que trae da, pues es la finca de la doctora Elsa Matos la que recibe todo el estéril con el río en su finca. Y se le están muriendo los animales, ministro. El río Calenturita ministro. Perdón, senador Félix, vamos cerrando por favor su intervención, ya tenemos media hora. Gracias. Presidente, por 30, eso le decía, 30 minutos, gracias. Por eso le decía, yo fui citante porque sabía que el tema era extenso y no me gustaría que quedara a mitad porque otra oportunidad como esta es difícil. Yo le agradezco que me regale 20 minutos más para poder terminar el aspecto laboral también. Senador, como van a hablar también otros dos citantes, yo le yo sugiero 10 minutos cada uno. Le solicito 5 minutos a cada uno de ellos que me lo regale. Senador Robledo. Perfecto, con mucho gusto. Ok, gracias, presidente. Lo definió